Carlos Sandoval. ¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del Gozar al Goce. Bienvenidos a un programa más del Gozar al Goce. Como saben, en este espacio nosotros hablamos de la cultura, hablamos del arte, hablamos de la ciencia y obviamente todo esto está atravesado por la psicología. Todo esto está atravesado por lo que la sociedad trata recién de entender y comprender, que es la salud mental. En esta ocasión vamos a tocar un tema que tiene mucha controversia al menos, y yo creo que sobre todo un poco de ignorancia, porque no se entiende bien todavía qué es género, qué es sexo, y cómo el arte también está involucrado dentro de todo esto, y cómo el ser humano se construye psicológicamente mediante estos factores, tanto el arte como su propia sexualidad. Y para este programa tengo el gusto de hablar con alguien que conoce mucho del tema, que sabe de esto, con quien yo ya he compartido conversaciones anteriores, y por eso obviamente ahora quiero traerles a ustedes, porque no quiero ser egoísta, solamente yo tenerlo para estas conversaciones. Entonces quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Carlos Sandoval. Carlitos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todo el equipo, porque veo que sí hay una producción detrás, o sea, sí me gusta este espacio y me siento cómodo. Y pues nada, como ustedes ya saben, mi nombre es Carlos Sandoval. Para las personas que no me conocen, yo de cierta manera en el transcurso de mi vida han pasado ciertos procesos tanto formativos, académicos, de experiencia, por mi profesión e incluso por mi orientación, que me han llevado a analizarle al ser humano desde una arista un poco más profunda, no solamente como una persona, como un sujeto de derechos. Uh-huh. Y por ahí tengo algunas preparaciones en diplomados en derechos humanos, sobre saberes ancestrales, sobre temas y culturales e históricos, un poco antropológicos. Entonces, desde esos espacios he ido analizando, y claro, lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo el género, cómo la identidad, cómo la sexualidad incluso de la persona, y me encanta el nombre del podcast, del gozar al goce. Uy, Dios mío, aquí no sé en qué terminará. Pero de verdad, yo creo que la conclusión a la final es que todos somos un conglomerado de expresiones culturales que se llevan y se expresan en los hábitos, y muchos hábitos se convierten en arte. Entonces yo parto así el análisis más o menos. Muy bien, esta parte del ser humano, ¿cómo se va construyendo? Porque el ser humano se va construyendo psíquicamente, y dentro de esa construcción también te construyes en tu identidad sexual. Y está atravesado el arte también ahí. Sí, justamente yo en algún momento me puse a pensar de dónde nacemos, cómo somos. Y claro, es gracioso porque a un niño no le hablas de sexualidad, a una niña no le hablas de sexualidad más allá del tienes que asearte, ¿no? Uh-huh. Este es tu miembro, nadie te toca, y pues acá está el miembro de la mujer, esto no se toca tampoco, y hasta ahí llega, ¿no? Uh-huh. El tema de la sexualidad. Pero yo me fui mucho más atrás. Entonces yo me puse a pensar de que tú conoces mujeres masculinas, ¿no es cierto? Claro. Hombres femeninos. Claro. Y nunca tú, podrías aseverar si es que es heterosexual o es homosexual. Si es que su forma de vestir, su manera de expresarse hacia afuera tiende a un tema de su identidad, ¿no? Entonces uno ve a un hombre femenino, delicado, con la voz fina, y ya piensa enseguida como una persona delicada, ¿no? Dice, no, este es afeminado. Ajá. O es muy masculina, y empiezan términos despectivos. Pero yo quiero empezar este podcast hablando de que nosotros somos el cúmulo de dos hormonas, la progesterona y la testosterona, ¿no? Ajá. Y la feromona es la que les une a las dos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, la progesterona y la testosterona en algunas personas se viene a ser mucho más amplia que en otras,
hemos visto casos a nivel mundial, no sé si te acuerdas, en los Juegos Olímpicos había una boxeadora Ajá. que se veía muy masculina, pero aún así, pues ella tenía cromosomas XX, ¿no? Entonces, hay que entender que la composición del ser humano parte de ahí, de que tú eres femenino y masculino. Y nuestras personas andinas, antiguas, los apus, ya conocían, ¿sabes? Ellos ya creían en esto de la dualidad, de que tú eres una persona dual, no eres solo masculino, no eres solo femenino, y empezaron a expresar estas, digamos, como visiones personales en los rituales. Entonces, en los rituales, cuando la humanidad, estamos hablando hace miles de millones de años atrás, cuando la humanidad recién estaba queriendo evolucionar, cuando recién había un sentido de humanidad. ¿Cómo sabemos cuál es el primer sentido de humanidad? Es cuando encontraron ese fémur que había sido refaccionado, ¿no? Entonces, el ser humano también es alguien colectivo. Entonces, Sí. si yo no me entiendo desde una perspectiva muy cultural andina o cultural de tu origen, porque nos pueden ver a nivel mundial, no puedo tampoco llegar a saber quién soy, ¿no? Entonces, nuestra cultura aborigen ya planteó lo masculino, lo femenino y las dos expresiones juntas. Claro. Ya hubieron, perdón, lo que ha dicho, ya vieron. Yo el más analfabeto del alma. Ya. Oye, ese es un término interesante que más adelante lo quiero topar, el analfabetismo del alma. ¿Qué Ya. significa como para mí, no? Ya. Bueno, entonces ahí habían los yachaks, ¿no? Los curanderos, las curanderas, las sacerdotisas, las deidades, que eran dos expresiones, lo masculino y lo femenino. Lo masculino y lo femenino. Tenemos exacto. los pieles rojas con dos espíritus, tenemos las catamitas, tenemos las muxes en México, tenemos los enchaquirados en Ecuador. Entonces, ya culturalmente hay expresiones masculinas, femeninas y los dos. Y los dos. Y esos dos también se ven reflejadas, no sé si has visto, y ahora que estamos aquí en Saquicilí, en estas fiestas populares, ¿has visto un diablo Uma? ¿Qué representa el diablo Uma? Claro, hay una O el dualidad. Aya Uma. Hay una dualidad también ahí, ¿no? El Aya Uma es el espíritu protector, Ajá. el espíritu que cuida, no es diablo. Cuando llegaron Claro. los españoles vienen a denominarle un diablo y ahí satanizan a ciertas cosas. Sí. Pero antes era el Aya, era el espíritu. Era un espíritu, no había ni bien ni mal, habían cosas que les funcionaban y no les funcionaban. Había el Hanampacha, el Caipacha y el Ocupacha. Entonces, cuando tú entiendes la naturaleza del ser humano, como ser humano, Ajá. comprendes que la expresión del ser humano hacia lo colectivo, hacia lo social, tiene que verse de cierta manera armónico. Y en esa armonía tú empiezas a cuadrar y querer encajar en cierto espacio. Entonces, socialmente, si ya más adelante pues analizamos a la humanidad, ya salió música, salió el tema patrimonial, gastronómico, o sea, ya se empezaron a expresar de mejor manera las personas. Y es ahí en donde tú dices, bueno, me expreso como yo quiero, sea culturalmente o emocionalmente, y te entiendes desde esa perspectiva, pero cuando no te entiendes así, te dejas llevar por la corriente. Entonces, niños se vuelven violentos porque lo naturalizan en la escuela, lo naturalizan en la casa, lo naturalizan en los videojuegos, lo naturalizan en la televisión, porque simplemente el papá, la mamá le dice, toma, ándate, ya, no moleste, ya coja la tablet, ándate. ¿Me cachas? Entonces, la plasticidad del cerebro ya no se desarrolla como antes. No sé si te acuerdas, antes cómo eran nuestros juegos. Claro, eran más tradicionales. manuales. O sea, tenías que recortar, tenías que hacer plastilina. Incluso mucha gente no tenía plastilina, teníamos que llevar arcilla. Arcilla. Entonces, Hacer los mapas con los arrocitos de los granos. exacto, o sea, empezaste a tocar texturas. Texturas, empezaste claro. A explorar el mundo del arte desde tu formación académica y de tu familia. Porque la mamá le dice, no toque eso. No, eso no a la boca. Entonces uno ya empieza a explorar el mundo. Entonces ahí empieza el tema de mi expresión hacia afuera. Entonces yo ya nazco con ciertos cromosomas y yo ya me identifico más masculino, más femenino, y pueden ocurrir circunstancias alrededor tuyo que afecten una separación de padres, el que te críes solo, sola, que tengas un tutor, que seas huérfana, huérfano, que solamente tengas una madre jefa de hogar, porque yo considero que no hay madres solteras, porque la soltería no es, ser madre no es como la soltería, no es un estado civil.
Entonces, madre y jefa de hogar, padre y jefe de hogar. Entonces, Ajá. todo eso va influyendo en la formación del ser humano. Entonces, cuando el ser humano dice, ay, a mí me gusta, por ejemplo, peinarme así, delicadito, un niño, por ejemplo. Y viene el papá, viene la sociedad y le dicen, no, así no se hace, el hombre es esto, el hombre es esto. Entonces empiezan estos patrones socioculturales a encajarte, a limitarte. Y quiero comenzar el tema del arte con una experiencia de mi tía. Mi tía tenía una guardería. Okay. Y ahí ahí estudiaba una niña que era con síndrome de Down. Entonces, claro, la niña, ella jugaba y toda la cosa hasta que mi tía me cuenta que ella les ha pedido a todos que dibujen, a todas las niñas y niños que dibujen una flor. Habían marcadores y claro, tú coges una flor, como puedes ver, y ¿qué tiene? Pétalos y algo adentro y un tallo. Nada más. Es lo común. ¿Qué hizo esta niña? Empezó a rayar con un lápiz, así. Toda la hoja. Y uno se quedaba como, ¿qué hace la guagua? Le dice, no, o sea, dibuja una flor y ella, espera. Para no hacer largo el cuento, ella cogió el borrador y después dibujó la flor. Era otra manera Correcto. otra forma de ver el mundo. Y es ahí en donde parte el arte. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es porque nosotros tenemos una percepción distinta. Tú tienes una percepción distinta a la mía, Claro, y del mundo. Es lo que un poco en el psicoanálisis se habla del significado y el significante, que la cadena de significantes es lo que nos hace nosotros tener un simbolismo hacia nuestra realidad. Entonces ahí nosotros podemos ver al mundo con una mirada única, que es la nuestra. Correcto, y ahí empieza no solo el significado, bueno, el significado parte de lo que yo quiero relacionar con mi vida, en mi espacio seguro. Entonces muchas veces la gente no está criada en espacios seguros, por lo tanto no se puede expresar como quiere. Por ejemplo, hay personas que quieren expresarse a través de música y el papá les dice, eso no hay futuro, en eso no hay futuro. Otras niñas dicen, yo el ballet, o niños también han querido ballet, y muchos padres, no te inscribo al ballet. Y limitan la plasticidad cerebral, limitan ese significado de mi relación con el mundo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para fomentar el arte? Es justamente darle estas herramientas a la persona para que dentro del arte, dentro de la plasticidad, dentro de la expresión de colores, de formas, de texturas, se encuentre la persona con su naturalidad de ver el mundo como yo, es lo que dices, como mi única forma de interpretar. Mi única manera de ver, exactamente. Yo tuve la oportunidad de hacer se llamaban las mascaradas. Ajá. Y eran talleres para hacer máscaras de arcilla en la Mama Negra. Entonces hicimos con el Consejo Consultivo LGBT, porque yo soy el presidente del Consejo Consultivo LGBT. Entonces empezamos a hacer este taller y vinieron gente ni siquiera que era parte de la comunidad LGBT. Vinieron gente que totalmente abierta, o sea, al público, era la invitación, ¿no? Y expresaron estas máscaras de arcilla diferentes, o sea, una la hizo con colores, la otra hizo con cachos, la otra. Y yo cuando vi esa imagen me explotó la cabeza y dije, oh my God, qué riqueza cultural tenemos en las manos de la gente. Y eso a muchas personas cuando ya terminó el taller me dijeron, gracias Carlos, porque sané mucho. Gracias Totalmente. Carlos, porque lloré. Entonces, a uno le despertó la curiosidad y dijo, a ver, entonces, ¿el arte puede ayudarme a sanar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Freud lo dice en algunas partes de sus textos, pero yo recuerdo algo que me impactó cuando lo leí en un texto que se llama El malestar en la cultura, y cómo los seres humanos, tenemos un malestar justamente por la cultura y cómo la cultura nos va castrando o la cultura nos va limitando. Pero ahí te quiero preguntar algo. ¿Qué es cultura para ti? Todo lo que está atravesado hacia nosotros. Yeah. Estamos atravesados por eso. Lacan le llamaría el mismo lenguaje. Correcto. Visto desde todo, ¿no? Cultura es humanidad. Estamos ahí, entonces estamos atravesados por ese mismo lenguaje castrante, todo lo que está alrededor. Porque, se interpreta mal la cultura viéndolo solo desde el folclore a veces, ¿no? Y justamente el tejido social falta sanar, ¿no? Falta sanar. Falta sanar el tejido social, y dentro del tejido social hay que comprender también que
¿Cómo que quiero llegar a que sean más humanas las personas? Es a través de su expresión cultural. Exactamente. Y ahí sanas como persona. Eso es lo que decía Freud, claro, es la mejor manera de sanar, de curarte, entre comillas, curarte porque el psicoanálisis no habla de una cura, así como si fuera una enfermedad, pero habla del alma. De esta forma de mecanismo de defensa, la mejor que él considera que es justamente con el arte llegar a sublimar tu dolor. Es decir, si tú tienes tu alma destrozada, rota, no hay mejor manera que el arte para sanar desde ahí. Y eso no solo está en la filosofía, porque uno escucha Freud, escucha nombres ribombantes de otros lados y uno dice, wow, o sea, está también, claro, está en la cuestión, en la sabiduría ancestral. Pero está. Exacto, yo tenía la oportunidad, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas a nivel de mi trabajo por turismo, y justo en turismo a mí me gustó el tema de la guianza turística. Entonces, en la guianza turística yo empecé a aplicar lo que yo sabía de historia, aplicar lo que yo sabía de idiomas, porque empezaba a hacer guianzas en inglés, en francés, en quichua y en español, porque yo hacía guianzas en esos idiomas. Aparte también empecé a expresarme desde personajes teatrales sin haber estudiado teatro, sin haber estudiado en una academia. No digo que es malo o bueno profesionalizarse, depende de tu privilegio también. Claro, adquisitivo. O sea, ahí vienen otros temas de que yo puedo ser el mejor teatralista, el mejor payaso del mundo, como me dicen a mí que soy un podcast andante, pero a la final no depende terminas... de dónde naciste. Exacto. Y en qué condiciones naciste. Exacto. Entonces, cuando estaba yo haciendo las guianzas turísticas, empecé en el Museo del Banco Central y a mí me educó Estelina Quinatoa. Y otros profesores más, pero Estelina Quinatoa era la antropóloga, una de las mejores antropólogas a nivel nacional. Es otavaleña, entonces ella me expresaba esto, o sea, desde que la naturalidad del ser humano, ellos sanaban a través de la plasticidad del barro, de las vasijas, de los tupus, y cada orfebre, digamos así, o cada artesano, o cada realidad con tu expresión hacia afuera, sanaba poco a poco. Entonces las yachaks, los chamanes, o como mal están llamados chamanes, las yachaks, que una persona yachak te dice, te sano, te curo, te paso ahí el conocimiento, es arte también. Claro. El conocimiento es arte. Por supuesto. Perdón que te corto aquí, pero, por ejemplo, a los psicólogos, sobre todo en la línea psicoanalítica, se dice, ¿no?, que por ejemplo, el hecho de acompañar al otro es un proceso artístico. Correcto. Que es un arte escuchar y transparentar el alma del otro, que tienes que tener mucha dedicación, mucha pasión, porque es muy artesano colocar cierta palabra, cierta cosa que dijo, cierto acto inconsciente que está en el paciente. Y el psicólogo, sobre todo ellos que van hablando mucho desde la parte psicoanalítica, como te digo, sin desmerecer a las otras corrientes, pero en el psicoanálisis se trabaja mucho con esto artístico, porque nosotros sí consideramos que la psicología, que es nuestra profesión, tiene que ver mucho, es más, estamos atravesados por esta parte artística y somos artesanos. Exacto, a mí me gusta pensar que las personas somos como un lienzo. Sí, lo somos. Entonces, cada quien va pintando en su realidad lo que quiere, ¿no? Y más allá de la manifestación, más allá de los rituales de brujas, más allá de estas terapias alternativas que tienen el duende, o sea, más allá de todo el tema esotérico y religioso, hay que atender al ser humano que también busca protección, ¿sí? Entonces también hay una creencia dentro del arte, porque la creencia va a reflejarse en el arte, y es ahí en donde el subconsciente entra. Entonces, ¿cómo me criaron a mí? Por eso a los niños cuando les dicen dibuja algo, ellos pueden dibujar incluso hasta que sufrieron un abuso. Totalmente. Porque se queda en la psique, ¿no? Entonces hay que entenderle también a la persona que quiere protegerse de algo malo, porque eso yo aprendí también, que no hay el bien y el mal específicamente, sino hay cosas que funcionan y no funcionan. Ahora me dirán, es que Carlos, matar es malo. Es que Carlos, asesinar, violar es malo. Pero muchas veces no nos ponemos, no solo el tema de la empatía sirve aquí,
Porque uno puede ponerse en los zapatos de, y ahora si es que el zapato me queda chiquito, me queda grande, está apestoso, no me sirve la empatía mucho, sino más bien el sentirle al otro. Y en ese sentirle al otro, eso se llama para mí la empatía. Entonces, como yo soy empático, puedo ponerme a sentirme como esa persona que quizás sí asesinó, hay asesinos seriales, hay pedófilos, hay un montón de personas, y la humanidad llega a eso, a sentirle al otro y decir, oye, esta persona sufrió este trauma de niño y por eso se volvió así. Claro. Esta persona empezó en el mundo de las drogas porque no tuvo acceso a la salud, no tuvo acceso a la educación, no tuvo condiciones de vida dignas. Por lo tanto, esta persona se orilló y yo dejo de criticarle, dejo de juzgarle al otro desde su realidad. Y estoy diciendo, bueno, para él en su cabeza, en su trauma, funciona sanar el dolor, porque hay muchos asesinos seriales que muchas veces dicen, es que a mí me gustaba ver cómo se muere, y empieza de niños. Los niños cuando matan a los pollitos o cuando matan a algún animal, es complejo porque claro, ahí nace también una expresión de lo que ellos están viendo en casa o viendo en la sociedad. Entonces, por eso yo soy muy de, bueno, la persona puede sanar, puede empezar a tener humanidad. Porque a la final no solo es la dignidad, sino la humanidad del sentirle al otro. Y decir, bueno, tú lo hiciste por esto, pero ahora busquemos una ayuda. Y ahí es en donde muchas personas se quedan en el juzgamiento, en el señalamiento. Y si a mí me funciona, por ejemplo, ponerme una falda, a mí me funciona maquillarme, a mí me funciona ponerme zapatos bajos, me funcionan algunas cosas, pues yo no puedo por qué, y ahí vienen las relaciones de pareja, ¿no? Yo no puedo por qué estar diciendo, es que tienes que ser así, es que no me tienes que tratar así, porque no sabemos comunicarnos. Entonces, al no saberte comunicar con el otro es porque no sabes comunicarte contigo. Y es ahí en donde vuelvo al arte. Tú te quedas cuando pintas, ¿qué haces? Cierras los ojos, estás en silencio, te pones a pensar qué quieres dibujar, ¿no? Si es que empiezas a cocinar, y a veces muchas madres, yo lo he visto porque tengo experiencias en algunos espacios como la casa de acogida de Cotopaxi con víctimas de violencia, cuando cocinaban lloraban. Claro. Entonces hay que entenderle al arte también desde no solo lo pintoresco, lo divertido, lo teatral, lo musical, la escritura, sino también desde la vida cotidiana. Exactamente, tu misma profesión, como te decía, ¿no? Para mí mi profesión es artística, es todo un arte. No sé, para muchas personas igual se la pueden ver desde una parte de construcción. El mismo hecho de construir algo es artístico, porque viene de todo un proceso cognitivo bastante complejo, y eso también es el arte. Y todos construimos algo, porque imagínate, o sea, yo les invito siempre a la gente, vámonos en la línea de tiempo. Vamos a esa época en donde solo habían taparrabos, solo habían ponchos, o sea, había puro campo. La gente tenía que sobrevivir. Entonces, ¿cómo se distribuían las tareas, digamos así? Muchos temas, ¿no? Se distribuían a través de para qué eres bueno. ¿Para qué eres bueno? Entonces, bueno, los hombres son muy musculosos, vayan a cazar, ¿no? Y así se empezó la humanidad, o sea, a darte el valor como persona. Einstein decía, si tú juzgas al pez por su capacidad de trepar un árbol, el pez crecerá siempre creciendo, que es inútil. Porque le estás juzgando a una persona desde la capacidad de que es tu realidad. O sea, tú quieres que el pez suba al árbol. No lo va a poder hacer. Entonces uno tiene que también cambiar ese chip y decir, bueno, ¿para qué eres bueno? Y ahí viene una filosofía que me encanta y se llama Ikigai, que la tengo tatuada aquí. No sé si se ve en cámara, pero aquí se llama, está Ikigai. Y el Ikigai es una filosofía del oriente, ¿no? de los países asiáticos, que significa el equilibrio emocional, ¿no? El equilibrio entre lo que me gusta hacer, para lo que soy bueno, para lo que tengo vocación y por lo que me pagan. Entonces, el Ikigai es una filosofía que te ayuda a entenderte para que eres bueno también. Entonces, no es que uno dice, ay, es que yo tengo que creer en algo, hacer un ritual para yo vivir bien. No, muchas veces es mejor no hagas nada y quédate en silencio, y hasta el silencio es arte. Porque empiezas a respirar, a escucharte, y ahí conectas también y si es que quieres despertar un poco más la conciencia, ahí conectas con elementos, con la naturaleza, te vas a un río, como por ejemplo aquí nomás tenemos una excelente
conjugación del sol, del césped, del agua, entonces... Sí, aquí. Es bonito también llegar a esos niveles, pero si no quieres llegar a un nivel tan elevado, digamos así, pues puedes empezar haciendo arte. Los niños aprenden así. Si tú ves en inicial, ellos empiezan con lo artístico, dibujando, tocando un instrumento, con lo artístico, pero ya llegan a lo serio y ya se olvidan de lo artístico y lo reprimen y dejan de ser niños y llega esta etapa bastante castrante, digo otra vez, ¿por qué? Porque te cortan ese mismo espíritu artístico, porque todos somos artistas, verás, todos. Aquel que diga que no tiene nada de artista es una vil mentira. Todos tenemos una pasión artística, disfrutar, pero muchos cantar. No han desarrollado. Mucho, claro, Otros depende mucho, claro. profesionalizar. Claro. Sí, algunos tienen como que ese instinto dado, ¿no? Y hay otros también que han estudiado y lo van desarrollando. Sí, es mucho de eso también. Yo quería cantar. Yo cantaba con el timbre de Cristian Castro. Ya. Lamentablemente fui creciendo y ya mi voz se fue tergiversando y ya es la que tengo ahora. Okay. Pero sí, yo canto súper bien, pero no puedo llegar a ser primera voz, sino segunda voz. Entonces yo me vi muy limitado en ese sentido porque ocurrieron circunstancias en mi vida que no me permitieron seguir. Y me hubiera encantado seguir cantando, porque estaba desarrollando ese talento. Entonces, ¿hasta qué punto yo también quiero encontrarme conmigo mismo? Es también hasta qué punto quiero arriesgarme a ser yo mismo. ¿Y tú cómo encontraste tu identidad desde el arte? Es fuerte porque yo de chiquito, yo le decía a mi abuela que me ponga faldas, que me ponga tacos, que me pinte. O sea, yo quería experimentar la parte femenina. Ya crecí, pues la sociedad mismo te orilla y te dice no faldas, no tacos, esto es solo de mujeres. Y bueno, pues ahí se quedó mi expresión hasta los 5 años. A los 10 años falleció mi abuela y ahí empecé yo en una crisis existencial diciendo a ver qué quiero hacer. De ahí empecé con el tema de mi autoidentificación sexual, que me gustan los chicos, pues prácticamente ahora ya soy casado, para la gente que no sabe, ya soy casado. Y nada, o sea, empecé en ese mundo como a quererme experimentar y ahí te quería, justo con lo que quería iniciar, pero no inicié por algo, porque era para este momento. ¿Cómo descubrí yo mi sexualidad? Fue a través de una enciclopedia. ¿Te acuerdas que antes venían hombres jóvenes, claro, tocaban la puerta y te decían, señora, te vendía esta enciclopedia con 20 tomos y si usted paga? O el comercio también te daba. Claro. O sea, me refiero al comercio como periódico, ¿no? Como o sea, periódico cualquier periódico lo hacía. Te daban, ¿cómo se llama? Como libros de enciclopedia. Claro, que venían. Sí, o sea, era mucho más didáctica el aprendizaje. Y había una enciclopedia de sexualidad. Entonces mi papá nunca me habló de la sexualidad. O sea, nunca nada. O sea, yo no Los padres no hablan de la no sexualidad. tengo raíz alguna de cuando hablé de sexualidad con mi mamá, con mi papá. O sea, es muy complejo. Son pocos los que tienen este privilegio de que ahora sus ya. padres. Sí, pero todavía no encuentran como el método, el camino, claro. Porque los padres también fueron criados por otros padres que no se experimentaron, que no lo vieron con naturalidad. Y hablan desde su experiencia, desde su complejo, desde sus y es muy traumas. adultocéntrico. Claro. Es muy adultocéntrico, porque un padre cuando va a hablar con un niño es así, rol de poder. O sea, yo soy el mayor, tú el menor. Y no se ponen al mismo nivel y hablan en ese sentido de el ponerme no en los zapatos del otro, sino en la visión del otro, en el sentir al otro. Claro. Un niño no va a sentir un orgasmo por obvias razones, pero yo no puedo, entonces en esa edad hablarle de esos temas. Claro. Entonces uno también debe irlo sintiendo a la otra persona para saber qué temas seguir tratando. Claro. Entonces yo aprendí con el tema de la enciclopedia. Mis papás se iban y yo me trepaba a la biblioteca, porque yo tengo una biblioteca en la casa de mis papás, un montón de libros, tengo como 5,000 libros, 7,000 libros, no sé, todos me los he leído. Qué envidia. Entonces, sí, entonces yo me cogía una enciclopedia azul y bajaba y yo veía, y iba leyendo, porque yo aprendí a leer a los 3 años. Ajá. Yo ya sabía leer y leía, ya venían mis papás y escondía. Entonces después yo me encuentro con un preservativo, tengo un encuentro con un preservativo. Y fue complejo porque yo pensaba que era chicle, yo lo abrí y era de sabores y yo y hacía bombas. Y claro, era niño, entonces así fui explorando el mundo.
Ya más adelante, pues yo dije, no, no me gustan las niñas, o sea, no sé, o sea, no, yo era muy femenino de chiquito. En el colegio me O sea, como gustaba un atractivo, montón. pero identificarte con ella, sí. O sea, yo quería... Porque es un punto de identificación también con ellas, Claro, ¿no? o sea, yo quería de cierta manera ser como ellas. A la Entonces yo decía, y era porque yo tenía un rechazo a mamá, ¿no? Y eso va más adelante sanando. Yo ahora que ya tengo casi 33 años puedo decir, o sea, yo de pequeño tenía un rechazo a mi mamá, porque ella en el tema educativo a mí me exigía mucho, era muy exigente, entonces yo la rechacé. Entonces yo dije, no quiero ser como ella, quiero ser como mis amigas. Entonces ahí empecé yo también a una exploración de la feminidad. Ajá. Y ahí me fui descubriendo, tuve mis experiencias con chicos, o sea, no es el podcast para hablar de esto, así que no les cuento mi vida, pero sí, a la final ya encontré un esposo y pues estoy casado, mi papá lo sabe, mi familia lo sabe. Claro. Entonces, también es un tema de valentía, ¿no? Hasta qué punto quiero expresarme y con mi profesión fui de a poco descubriendo, fui azafato, fui tripulante de cabina en LATAM. Yo viajaba a Chile, Perú, Colombia, Ecuador, me recorrí esos países, tuve la oportunidad de visitar Europa, Asia, África y es otro mundo. Claro. Déjame decirte que ahí sí fue como, ¡puf! O sea, wow, o sea, Ahí qué barbaridad. haces neurogénesis, es decir, que empiezas a tener nuevas conexiones neuronales, empiezas empiezan a hacer otras neuronas. Uh-huh. Es una neurogénesis y una plasticidad neuronal Sí. ahí. Cuando visitas otras culturas, visitas otro país, sobre todo, bueno, culturas en sí, ¿no? Expresiones culturales. Expresiones culturales, empieza tu mente a abrirse mucho. Solo el hecho de que tú aquí en Ecuador visites a cada una de las comunidades o las nacionalidades que nosotros tenemos en el país, solo ahí tienes para aprender un montón, porque cada uno tiene una visión distinta. Y eso se trata la humanidad, estar sintiendo la visión del otro. Claro. Y ahí te expandes, ahí tu cerebro Exacto. deja de ser prejuicioso, tu cerebro deja de ser en vivir en un estereotipo, te sientes inclusive tú te sientes más libre, más de ti y dices, bacán, entonces, oye, todo lo que me han enseñado no está tan clara la situación, entonces me empiezo a reeducar y empiezo... Desaprender. Claro, a desaprender, exactamente, a desaprender A justamente. reaprender. Empiezas Porque, a formarte otra vez. Exacto, te formas pero como tú quieres. Uh-huh. Como tú quieres. Y ahí están Con tus criterios decisiones. ya de adulto, ¿no? Correcto. Más allá de adultos, porque yo he visto muchos jóvenes que saben lo que quieren. Yo, sí. Voy a este lado porque los jóvenes ahora, o sea, ya están, como tú me dices, en otra perspectiva. Pero hablo de nosotros, de una generación que fue mal educada. Aunque muchos dicen, es que porque a mí mi mamita me daba duro y por eso soy... Por eso sigo replicando el mismo Por eso patrón. soy sanito, no robo, dice, no mato. Ujú. Pero que Actúa la viene violencia. arrastrando todo eso, ¿no? Claro. Pregúntese si es que es alcohólico, pregúntese si tiene algún vicio más, cómo está reprimiendo, cómo ni está con su siquiera vida, vicios, verás. con su vida matrimonial. Yo creo que son hábitos. O sea, no son vicios. Muchas veces el Sí, hábito son también hábitos. hace que la otra persona, o tu expresión habitual, porque eso es un hábito, es una expresión continua, una expresión habitual, también le molesta al otro. Uh-huh. En parejas, papá y hijos, mira, no arreglaste el cuarto. ¿Por qué le molesta a mi mamá que yo sea desordenado y que yo tenga esta expresión en mi cuarto? Porque sí, puedo ser desordenado, pero no sucio, que es distinto. Entonces las madres hay que enseñar, o padres también, que tienen que también ser parte de la educación de los niños, tienen que formarle en limpieza, no en orden, porque muchas veces en el desorden está su orden. Uh-huh. Y la gente está construida desde, a ver, yo dejo aquí el pantalón por esto, yo dejo acá esto por esto. Entonces, Los que tenemos TDAH, ¿no? exacto, Estamos muchas ahí. personas ahora, eso es lo que es otra cosa. Ahora la gente justifica muchos malos hábitos con el TDAH Uh-huh. y abusan de estas nuevas tendencias, Claro, ¿no? Entonces, sí, hay más allá de etiquetarte, hay una victimización correcto, desde ahí. más allá de etiquetarte como tal persona, como tal gesto, es simplemente soy humana y me quiero expresar.
Entonces, ahora yo he venido así, como me ves, así súper masculino, como medio de monte, de montaña, con mi poncho, porque acá yo dije, aquí si va a ser frío, yo me voy a poner ya como la chalina, así como las viejitas, así. Me encanta. Y estas también son expresiones culturales, por ejemplo. O sea, ponerte supuesto. así, decir como ya. Exactamente. Es una expresión que claro, se ve mucho en las mujeres, se ve mucho. ¿Ves? ¿Y por qué un hombre no puede hacer eso? Yo lo hago. Yo cuando estoy atendiendo desde mi casa, porque a veces atiendo virtualmente, cuando estoy así tal vez en alguna clase o algo, cojo la cobijita. Ahora, si tú te reúnes con tus pares y lo haces. También, no tengo lío, no hay lío. Y eso es lo que a mí me encanta de las personas auténticas, porque hemos llegado a un punto en el que nos importa lo que piensa la gente, pero tampoco sin dañar al resto, al otro, ¿no? claro. Sin pasarme el límite de su derecho, sin tampoco invadir su espacio seguro. Yo puedo expresarme en mi naturalidad, siempre y cuando ese espacio también respete mi naturalidad. Y es ahí en donde parten violencias. O sea, empieza ya la gente a señalarte, a decirte, mira, por ejemplo, en el colegio a mí me decían maricón, mariposón, florecita, floripondio, porque era delicado, entonces era inseguro para mí ser ahí. A mí me expulsaron del colegio por ser femenino, por ser homosexual. Fue hace 18 años. Hace 18 años me pasó eso. Entonces sí fue un tema que marcó mi vida, o sea, que te expulsen por ser como eres. Por ser como eres. Y me tocó fingir y decir, sí, ya me gustan las chicas. Y yo por detrás así, porque las grandes me lastiman. Ya me gustan las chicas. Pero no, o sea, yo les decía como que bueno, ya, sí, ya me gustan las mujeres, muchas gracias. No hay problema. Ajá. Claro. Y te toca fingir, y ahí viene el tema de las máscaras. Entonces, ya, hay una cosa interesante aquí, que tanto tú, yo, todos los seres humanos tenemos un ánima y un animus, que se llama desde la teoría junguiana. Es decir, lo masculino y lo femenino vive en nosotros. Eso es innegable, porque incluso biológicamente, neuronalmente, neuroquímicamente, también tenemos esas sustancias, la que tú decías, ¿no? Entonces, estas sustancias masculinas y femeninas también están en nosotros, en todos los seres humanos. Pero ¿hasta qué punto te expresas y te naturalizas? Ahí va, por ejemplo, lo que Jung siempre hablaba en el texto cuando habla sobre el inconsciente colectivo. Y habla de que si el ser humano, por ejemplo, en los hombres nos cuesta mucho el decir que tengo una expresión femenina y que tengo un lado femenino. Eso es impensable. Pero cuando llegas a aceptar y abrazar tu lado femenino, sanas. Verás, yo tengo una experiencia con hombres heterosexuales, súper así machos, así peludos, así como de esos motociclistas. Y claro, en un taller pues nos llevan y nos dijeron, vístame de mujer. Entonces empezamos, ¿no? O sea, empezamos a hacer el arte, ¿no? Nada era grabado, todo era como súper... como en un espacio seguro que no iba a ser publicado, ¿no? Era un espacio de sanar como hombre. Y empezamos a transformarles en mujeres, así. Y ellos se veían al espejo y decían, ella es mi mamá, que se murió, y lloraban. Wow. Ella es mi abuela, y ella me cuidó, no tuve mamá. Y lloraba el hombre, así vestido de mujer lloraba. Y sanaste, ¿me cachas? Pero cuando tú llegas a un compromiso. Porque si tú vas y porque este es arte también, el transformarse en tu otro género es arte. Yo siempre visto desde el teatro eso inclusive, ¿no? Claro. Bueno, es como el psicodrama. El psicodrama, por ejemplo, ayuda mucho es una técnica también para sanar, es terapéutico el psicodrama, que desde el teatro, por ejemplo, como tú dices, tu expresión desde ahí te ayuda mucho a deslumbrar este otro lado que también está dentro de nosotros. Que ni siquiera es un tema de religión, ¿sabes? Porque entre religión y ciencia yo creo que está el arte. Entre la religión y la ciencia. La religión ha sido insertada en las sociedades gracias al arte. Si no, mira los cuadros que hay en Quito, por ejemplo, ¿no? Claro, los cuadros de Caspicara, claro, los primeros de Felipe Poma de Ayala. Todos estos cuadros donde te representan el cielo y el infierno. Desde ahí educas y metes a la religión. O sea, el arte está ahí. El arte sigue como expresión cultural, pero yo creo que el arte está entre la ciencia y la creencia. La creencia, por supuesto. Entonces ahí es en donde confluyes y no llegas a ser fanático sino tú simplemente le dejas ser al otro. Y eso es lo que me sirvió, ¿sabes? En mi matrimonio, porque
tuvimos algunos inconvenientes, como todos la pareja al inicio. Y claro, yo estaba dispuesto a seguir, a continuar, a luchar y toda la cosa. Y claro, algunas cosas me equivoqué fatalmente yo, o sea, yo sí puedo decir, yo me perdí, o sea, literalmente no fui yo, o sea, me desconocí yo. Y mi esposo me decía, pues quiero que seas libre, o sea, quiero que seas tú. Yo dejé de hacer drag, dejé de hacer muchas cosas, dejé de expresarme femeninamente porque empecé en otro proceso, porque yo estaba estaba transicionando para ser una mujer trans, pero lastimosamente no pude, porque mi cuerpo no absorbía las feromonas, la progesterona, por un tema, bueno, es un tema muy científico. Entonces yo me quedé en el arte de hacer drag queen, ¿no? De expresarme como drag queen, y eso me sanó muchas cosas, y ahora lo he vuelto a hacer, y mi esposo me dice, al fin te estás encontrando. Entonces hubo un momento en el que yo le dejé ser como él quiere ser, o sea, no es que él me va a contestar cuando yo quiero, no es que va a estar cuando yo quiero, no es que esa pareja o esa persona va a estar 100% a mi lado, va a haber días en los que se va a haber días en los que no te conteste, va a haber días en los que está enojado, está enojada. Y no hay que tomarlo personal. Correcto, es eso simplemente dejarlo hay que ser. Saber, eso hay que aprender mucho, o sea, dentro de las relaciones. O sea, es tu trauma. Y eso le dije a mi esposo. ¿Sabes qué? Ese es tu trauma. Es tu responsabilidad, es tu familia, es tu rollo, es tu problema. Soluciónalo. A mí no me metas ahí. Y yo vivo mi realidad desde mi límite también. Yo cuando limito mi espacio y me dejo ser yo, también la otra persona puede dejarse ser yo, tener sus límites claros y simplemente vivir una vida de pareja libre. Libre, tranquila. Miren, por ejemplo, ahorita él se fue en el momento que estamos grabando, no en el momento que sale del aire, ahorita en este momento salió para su trabajo. Entonces está lejos, ya vamos como una semana sin vernos, entonces sí estamos en contacto y todo, y el arte también ahí a través de la inteligencia artificial me ha ayudado un montón, porque he creado un montón de gráficos, de cuadros, de esas cosas, y eso también nos permite repensar qué significa el arte, ¿sí? Y eso más adelante quiero toparlo, pero sí he tratado de hacer manualidades, lo típico, ¿no? De pareja, ¿no? Así que el recorte, que yo le hice una cajita que tenía que prender fuego para que se abra el regalo, o sea, así de creativo estaba. Y claro, yo me empecé a expresar desde el arte también el amor hacia el otro y saber cuál es el lenguaje del amor del otro. Y no solamente el lenguaje del amor con una pareja o el lenguaje del amor con una mamá, papá o tutor o tutora, sino también con tu amigo o con tu amiga. ¿Cuál es tu lenguaje de amor hacia la otra persona? Y entenderle a la otra persona, porque si la amiga viene y llora o el amigo viene y ve, ñaño, estoy mal, estoy cabizbajo, ve, vámonos donde las cariñosas, o vámonos por aquí, o vamos a tomar. Sí, el hombre o la mujer que quiere ser responsable consigo mismo y con sus emociones no se va a hacer daño primero. Sí, y ahí es un límite en donde dice, bueno, te acompaño pero no me emborracho, ¿no? Te cuido. Y es el cuidarte también permite un espacio seguro para expresarte. Y muchas personas con el licor, con muchas drogas, con ese tipo de cosas, buscan eso. Y yo descubrí, creo, a través de un sueño que tuve, estaba leyendo un libro y leía esto, ¿no? Y es una información que te puedo compartir porque me quedé como loco así, me explotó la cabeza. Las drogas, el alcohol y esas cosas sirven para liberarte. Claro. Para hacerte tú. Por eso el licor, por ejemplo, era utilizado, por ejemplo, el licor era utilizado mucho para justamente tener esta conexión, y eso hacían el vino de molle. El vino de molle, este molle, el árbol sagrado de Cotopaxi, que es andino, este vino era alucinógeno. Y eso les permitía llegar a esa conexión. La conexión, pero claro. no lo abusaban. Claro, lo que pasa es que ahora lo utilizan con fines de diversión o fines justamente de distracción, más no de conexión. Sí, en algún momento, hablando de temas ancestrales que acabamos de pasar del Pauca Raimi, me preguntaban, ¿no? O sea, desde el tema de la Uchucuta y estos rituales, porque la Uchucuta es la fanesca actual. Bueno, no es, sino es una alusión a la Uchucuta antigua, ¿no? Entonces, esta Uchucuta se daba en rituales también del Pauca Raimi, del florecimiento, y había un ritual que era el licor, ¿no? Y el licor servía para botar estos virus o bacterias que pueden estar alrededor nuestro. ¿Sí has visto más o menos estas propagandas de
del jabón antibacterial. Se hace como una capa alrededor tuyo, como un aura, ¿no? Entonces nuestros aborígenes ya sabían que el licor, el puro, si le soplaban en la cara y en todo lado, le purificaban el aire alrededor de él y hacía que los virus y bacterias lleguen y toquen su rostro y se mueran. Entonces ellos entendían incluso el reino microbacterial. Entonces el licor se convertía en eso. O sea, en un proceso instrumento ritualístico. Claro, en un instrumento de sanación, de curación. Pero la gente ya comenzaba a darle una copita, 2 copitas, que con la Pachamama, que conmigo no has tomado, que toma. Y se desbordó. Carlos, nos falta un montón de tiempo para seguir conversando. Yo te invito para ver si en una próxima vez seguimos con estos temas que me parece es un montón. O sea, hay demasiado que nos tendríamos que durar siquiera unos 3 capítulos para seguir conversando acerca, al menos de estos temas, ¿no? Por ejemplo, como tú mismo hablas de esta manera de volvernos a identificar desde nuestras propias expresiones. Erich Fromm escribió un libro que se llama El arte de amar. En El arte de amar, justamente, él da unas enseñanzas interesantes y habla cómo este mismo hecho, que es muy simbólico, el amor, necesita de mucha paciencia y solo un artista puede amar bien. Yo creo que el arte, en todas sus expresiones, lleva al amor. O sea, todo lenguaje de arte es lenguaje de amor. Lenguaje de amor. Y ahí, cuando yo conecto eso del lenguaje de arte con el lenguaje de amor, le dejo ser al otro como le dejo expresarse, quiere pintarse así, quiere ponerse esta blusa, hazlo, pero desde un tema no hagas daño al otro, no pases de ese límite, y cuando te quedas en tu espacio, en tus límites claros, fijos, empiezas a crear una convivencia social con dignidad, con humanidad. Ahí vamos al nombre del programa. Disfrutemos, tengamos placer en lo sano, estemos en este acto de gozar, no caigamos en el goce que va más allá del placer, que es la autodestrucción, porque el goce justamente es el morir y el también herir al otro y también nosotros acabarnos. Gracias, Carlos, por esta conversación. Oye, me encanta hablar, siempre me encanta hablar contigo, es muy chévere, eres una persona a la que quiero muchísimo y aprecio muchísimo. Yo creo que el universo, el karma, la suerte, el destino, Dios, la Pachamama, Alá, Buda, Yahvé, como lo quieras llamar, la fuerza suprema, lo que tú quieras creer. El universo, el cosmos. La universa, yo le llamo la universa porque para mí dio a luz, o sea, a través de una falla energética, y eso es lo que hubo un reciente descubrimiento científico, y es un dato curioso que la gente no sabe. Recientemente descubrieron que siempre hubo la energía, ¿no? Siempre había partículas de estos elementos ordenadamente. A lo que se Pero hubo llama una Dios, falla, una pequeña, como que se descuadró ese orden, como que hubo ese desorden de moléculas y ¡boom! Explotó todo. Big Bang. Entonces, por ahí hablan del tema del Big Bang, pero más allá de esto, yo creo que todas las personas somos eso, energía, moléculas. Incluso, y con esto termino, hay varias hipótesis y teorías que hablan que las frecuencias ayudan también a las personas a sanar, desde lo que escuchas, desde cómo te relacionas y qué escuchas continuamente. Entonces, la gente violenta escucha cosas violentas, la gente que de verdad necesita aprender y crecer, escucha otras cosas. Y yo creo que a todas las personas que nos están viendo en este podcast, felicitarles porque quieren escuchar cosas buenas, y a través de estas cosas, de estas frecuencias, de este Big Bang, de esta energía, de esto que explota el sol y que nos viene el tema electrónico a afectar a la tierra, afecta a nuestro cerebro porque somos de electricidad pura, también afecta al agua porque somos del 70%. Entonces, cuando tú entiendes esa naturalidad del ser humano, no te haces daño y te permite ser tú. Y en ese permitirte ser tú, el darte el permiso de expresarte como quieres, puedes hacerlo en espacios. Y creo que más adelante, si es que hay otro podcast, te diré qué espacios vamos a crear. Genial. Ya he creado yo espacios como escritura creativa, he creado espacios como las mascaradas, hacer máscaras con arcilla. Creamos el espacio también de
de un ritual Pauca Raimi para expresarte desde la ritualidad. Estoy trayendo también mashcatorios, son conversatorios, pero mashcas, latacongueños. Se vienen temas como la sexualidad, mitos y realidades de la sexualidad, que lo vamos a hacer este 29 de abril en la Casa de la Cultura. Tenemos un proyecto también juntos. Sí, de hecho, esa es una sorpresa que todavía no les vamos a decir, pero sí, vamos a sanar desde la masculinidad y desde la feminidad. Ese es un proyectito chiquito que tenemos por ahí. Estoy escribiendo mi libro desde el tema gastronómico y cultural y patrimonial, de leyendas. Estoy ahorita queriendo hacer un programa de pastillas históricas de nuestro tema ancestral, o sea, del tema de que la gente conozca a través de su historia, sus raíces. Y mi abuela me decía, tú eres como una planta, Carlitos. De tus raíces absorbes y vas a proyectar y vas a crecer. Entonces yo empecé a analizar estas historias propias de aquí de la Tzacta, el tema qué significa esto, el quichua, el español, cómo nos creamos, cómo vino a ser la sociedad, y empecé a investigar esto y creo que eso me está proyectando. Así que sí, próximamente más proyectos, espérenlo por este mismo canal. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias a ti, muchas gracias igual a todos ustedes, gracias por compartir y pues espero que también sirvamos como una plataforma para educar desde muchos lados, ¿no? Y sobre todo como este lugar ansía hacerlo desde la salud mental. Y pues sí, como dijo Carlos, somos polvo de estrella. Ay, sí. Eso decía Carl Sagan, somos polvo de estrella y somos el cosmos. El cosmos. Listo. Gracias, Carlos. A ustedes.